Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés mirando este video. Mi nombre es Marquitos, estás en Nunca Vigilante, el refugio de los verdaderos, y este recorte es de esas cositas que nos gustan a los que somos auténticos heads de este lugar, a los que somos auténticos OGs de Nunca Vigilante, la geopolítica para tarambanas. Llegó el momento de hablar de geopolítica y aprovechando el momento histórico contemporáneo en el que estamos viviendo, que es el Mundial del 2026, ¿sí? Te recomiendo que vayas a ver el video que hice del negocio del fútbol, ¿sí? Que también le mando un abrazo porque no me desmonetizó el video, un capo. Vamos a hablar un poquito de cuándo el fútbol interviene en la geopolítica, ¿sí? El fútbol es un deporte, sí, es un deporte, pero no solamente eso. El fútbol tiene entramado la política, ¿por qué? Porque la política y el fútbol es una sola cosa, ¿sí? Es un instrumento de política blanda, de política indirecta. Voy a mostrar algunos ejemplos de lo que te estoy diciendo, ¿entendés? De cómo el fútbol y la política tienen que ver y cómo quiero sacar el velo de que el fútbol es solamente un deporte y que no se debe incluir la política con el... Todo es política, queridísimo pelotudo, ¿entendés? Todo es política y todo tiene que ver con política, con poderes, con dádiva, con coima, con gilada, con servicio de inteligencia, todo. Como decía el profesor Marcelo Gullo, el que cree en todas las teorías de conspiración es un idiota, pero el que no cree en ninguna teoría de conspiración también es un idiota. El mejor árbitro de África, ¿sí? El mejor árbitro de África fue, esto es una cosa que saqué de Geográfica Historia 1, me parece, para mí es el mejor porque es muy didáctico. Kevin se llama el chico que lo hace esto, es impresionante. eh, Estados Unidos no le autorizó el visado, ¿sí? Al país. ¿Por qué? Por cuestiones de Estado, cuestiones de racismo, cuestiones políticas, por lo que vos quieras, no sé, eso es otro tema. Pero lo que estamos viendo acá es que hay una clara decisión de un país en no autorizarle el visado a una persona que no tiene ningún tipo de problema. Entonces, cuando a vos te hablan, viste, de la libertad, de que los ciudadanos del mundo, siempre acordate de eso, boludo. Cuando vos vas a otro país, normalmente en los países grandes, los estados se ocupan de las admisiones o los deportamientos de las personas que entran, ¿sí? ¿Por qué es lo que pasa? Porque dice que Donald Trump es muy severo con las políticas de migración, ¿sí? Entonces, no entregar específicamente a ciudadanos de Somalia visados de trabajo es una política de Estado de Estados Unidos, ¿sí? ¿Se entiende? Esto no tiene nada que ver con el fútbol. O sea, o sí tiene que ver, pero no tiene que ver con lo puro del deporte. La política está metida siempre en el medio de todas las actividades de nuestra vida. Mira esto, muy interesante. ¿La FIFA qué es? La FIFA qué es un ente que no se... que dice no meterse en política. Eso es lo que dice, porque lo que hace realmente es servir a los intereses de sus sponsors, ¿sí? Entonces podemos ver que la FIFA le pide a Haití, ¿sí?, que cambie el diseño de su camiseta porque contiene un mensaje político. El mensaje político es una reivindicación de la lucha de independencia de ese país y la primera bandera creada durante la rebelión de los antiguos esclavos en la isla contra Francia. ¿Ven lo que les digo, Chogua? Que no es solamente jugar a la pelota. No es solamente jugar a la pelota. Todo esto está entramado tan correctamente y tan aceitadamente que ni siquiera a veces nos damos cuenta de lo que pasa. ¿Ustedes se creen que es algo azaroso o es porque a Infantino le cae mal Putin de que Rusia no está participando en los torneos FIFA? Y Estados Unidos, que en este momento está en un conflicto bélico, le dan el mundial y le dan el premio de la paz a Donald Trump. Hay que ser muy bobina para Hay que ser muy bobina para creer que todo esto es un deporte puro. Hay que
ver todas estas cosas, cómo opera, ¿sí? Cómo operan estas cosas al mismo tiempo que el partido de fútbol, en simultáneo. ¿Qué problema hay de que Haití reivindique su independencia? Si no está... No, pero ¿por qué? Porque se separó de Francia. Y Francia es un país influyente en la FIFA. Recuerden ustedes que el creador de la FIFA, Jules Rimet, ¿sí? Uno de los primeros presidentes de la FIFA, no el creador, primeros presidentes de la FIFA, Jules Rimet, el que le daba el nombre al antiguo trofeo que se entregaba hasta Brasil del 70. Todas estas cosas tienen todo que ver con todo, Chowa, que te hace ver quién es el que realmente tiene la sartén por el mango. Y esto, lo que voy a poner, no me convierte de ninguna manera en pro chino. Ya lo aviso. Esto es para que vean lo endeble que está Estados Unidos y lo fortalecido que está China. Y China, a pesar de no jugar el Mundial, no organizar el Mundial, nada, no tiene nada que ver con el Mundial, ni siquiera pasó fase de grupos en la cosa de Asia, o sea que Doha fue mal, los chinos no saben jugar a la pelota. En el Mundial del 2026 la participación de China es del 99%. La Bubu, el muñeco chino, hace su debut en la ceremonia de apertura con autorización oficial. Hay árbitros chinos, árbitros sí llevaron. Loco, ¿no? Árbitros llevaron. Los patrocinadores, ¿sí? Los patrocinadores son chinos. El balón oficial proviene de Shenzhen, provincia de China. La licencia exclusiva para las réplicas del trofeo de la Copa del Mundo pertenece a Dongwon, China. La única licencia oficial y exclusiva de la Copa del Mundo la tiene China. El 70% de los productos periféricos, que hablamos cuando decimos productos periféricos, banderines, llavero, banderita, gorrito, una bufandita, las chancletas, la zapatilla, un cosito para el perro. El 70% de los productos periféricos se producen en Xiwu, en China. ¿Ves? Ahí los trofeitos, el peluchito. Esta es espectacular. Esta es espectacular. La renovación de los estadios para este mundial fue contratada por constructoras chinas. O sea, ¿cuánta guita se ha llevado China de este mundial? Sin patear un cuero. Las pantallas gigantes y la iluminación de los estadios, remodelados por constructoras chinas, las pantallas gigantes LED, las iluminaciones y toda la tecnología audiovisual, es China. Los autobuses eléctricos para los traslados de los equipos. Vos ponete a pensar, amigo, ponete a pensar, ¿saben por qué a nosotros nos han destruido nuestra industria? Porque la industria es poder, querido, la industria es poder. La industria, o sea, a nosotros no nos han desindustrializado a través de clases dirigentes entreguistas, no nos han desindustrializado porque les competimos y porque somos un peligro para su economía, porque competimos más barato nosotros y entonces ellos nos destruyen. No, no tiene nada que ver con eso. Es por el dominio de la técnica. Eso es lo más importante. Nos han hecho creer que el tema es el micro. Acá justo estoy viendo autobús, ¿no? Que dice el micro, el colectivo. El problema no es que China haga el micro, ¿entendés? O que Argentina haga un micro que sea más barato que el chino, hipotéticamente hablando. China no quiere que Argentina fabrique ningún micro.
Y así, obviamente, hablamos de un micro y hablamos de electrodomésticos, hablamos de autos, hablamos de barcos, hablamos de submarinos, hablamos de aviones de entrenamiento, aviones de caza, aviones de transporte, ferrocarriles, ¿se entiende? Tecnología IA, microchips, cohetería, etcétera, etcétera, misiles balísticos intercontinentales, energía nuclear. Esa boludez de la competencia te la meten en la cabeza para que vos te pelees, como decía Arturo Jaureche, mientras que ellos se dividen la cosama, los trabajadores se pelean como dos perros tirando por una tripa. Muy gráfico. La subordinación no es porque nosotros seamos mejores y ellos se vean su negocio amenazado. Ellos no quieren que vos domines la técnica para poder realizar lo que ellos realizan. Y entonces vas a ser un eterno comprador. Entonces sos un eterno comprador de vagones de trenes, sos un eterno comprador de aviones de combate, sos un eterno comprador de autos. Los chips en la pelota y el sistema de inteligencia artificial que asiste a los árbitros provienen de empresas tecnológicas chinas. Lo único que no es de China es la selección de fútbol de Estados Unidos. Que hoy China no necesita dispararle un tiro a Estados Unidos para ganarle. China simplemente le agarra y le dice, no te voy a mandar más iPhones. No te voy a mandar más papel higiénico. No te voy a mandar más bolsas de residuo, camiones para sacar la basura. Y te explota el país. Normalmente los eventos deportivos, ya sean los Juegos Olímpicos, ya sean los Mundiales, se utilizan como plataformas para difusión de mensajes políticos. Allá por la década del 38, si no me equivoco, 39, los Juegos de Berlín con el pintor austríaco, ¿no? Y cuando ganan los grones, que levantan el puño y toda esa historia que ya conocemos. Con todo lo que pasó en los últimos meses, los jugadores de Irán salieron a cantar su himno con la mano en el corazón, nada más y nada menos que en Estados Unidos. Una de las postales del año sin lugar a dudas. Irán cantando el himno iraní en Estados Unidos es una de las postales del año sin lugar a dudas. Y acá tenemos al típico bobina, que ahí abajo pone, dejen el odio, es deporte. No todo debe estar tocado por la bendita política. Todos estamos atravesados por la política, te guste o no te guste, es indiferente. Si a vos la política no te interesa, la política te coge. ¿Sí? Si a vos la política te interesa, por lo menos elegís la pija que te va a coger. Mirá qué linda metáfora académica que acabé de dar. Si a vos no te guste no solo la política, la geopolítica, que es la política más importante, es indistinta si a vos te gusta o no te gusta la política. Si vos creés que no todo tiene que estar tocado por la política, lo está. Te guste o no te guste. En las tribunas de Los Ángeles, los iraníes desplegaron banderas e imágenes de las víctimas recordando el bombardeo estadounidense en suelo estadounidense, ¿eh? El primer día de la guerra, Estados Unidos bombardeó una escuela primaria en Minab y mató 168 niños y niñas. ¿Sí? Miren si la política no es importante. ¿Esto saben lo que significa para el pueblo iraní? Porque no todo es la guita, no todo es lo monetizable. Hay cosas que son moralizantes para el espíritu. Y esto para el pueblo iraní, ¿saben lo que es para el pueblo iraní esto? Como nosotros cuando le metimos el gol con la mano a los ingleses. Es una lucha inclaudicable contra un país que es, a priori, más desarrollado que vos y que vos tenés las de perder. Miren lo que es esto, boludo. Es poesía esto, boludo. Es poesía. No importa si vos estás de acuerdo o no con esto, si vos estás a favor de Irán. A la geopolítica tampoco le importa que vos estés a favor de Irán o a favor de Estados Unidos. Es completamente irrelevante para ese análisis y obviamente para el análisis que también estoy intentando hacer llegar.
quiero que cuando termines de ver este video veas al fútbol de una manera que vos digas, conscientemente sepas de que acá pasan otras cosas, además de que el 2 se la pasa al 6, el 6 se la pasa al 5, el 5 la retiene y sigue reteniendo. ¿Sí? Estamos hinchando por Irán. Irán clasifica para mí, Chowa. Irán clasifica, ¿eh? Tiene buen equipo. Los árabes aprendieron a jugar al fútbol. Vos fijate, si no será político, todo. Vamos a continuar, Chowa, vamos a continuar porque hoy hay geopolítica para tarambanas versión futbolística. Por razones de su cumpleaños, el canciller alemán, ¿sí?, le regaló una camiseta a Trump con el número 47. Vos fijate cómo es esto de que luego de la Segunda Guerra Mundial, no solamente que Estados Unidos le puso el pie a Alemania, obviamente, después la reconstruyó con el Plan Marshall, cosa que nadie dice. Después que terminó el pintor austríaco, Estados Unidos puso su buena torta en Alemania, en Italia, en Japón y medio levantaron todo, ¿sí? Para darle laburo a las empresas yanquis de construcción. Bueno, etcétera. Pero cómo han moldeado, esto era impensado a principios del siglo XX. Esto es un país derrotado. Esto es como cuando Milei flamea la bandera de Israel en el monumento a la bandera de Rosario. Es exactamente lo mismo. Es una clase dirigente rendida ante el enemigo. ¿Entendés que esto es Alemania y Estados Unidos, amigo? Esto es muy, 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 muy flashero. Es un país, no solamente que vos podés perder la guerra, no pasa nada. Nosotros perdimos la guerra con Inglaterra, pero nosotros no vamos, o sea, un presidente argentino llega a hacer algo así y bueno, hoy por hoy pasa, ¿sí? Es lo mismo que digo de Alemania. Andá a ver a hacer así de cipayo como Milei. No te digo ni siquiera durante los gobiernos peronistas, ¿eh? Te digo un poquito antes, ahí en el 40, en el 30, con los radicales, con Irigoyen. Boludo. ¿Y qué se utiliza como símbolo de la rendición absoluta, de la subordinación de un país que supo casi conquistar el mundo? Vos podés estar de acuerdo o no con Hitler. Hitler estuvo así, ¿eh? Estuvo así, se engolosinó para la URSS, porque si con la URSS se hubiera mantenido normal, ya a Francia ya se lo había agarchado, a Inglaterra ya se lo había agarchado, a Austria ya lo había anexado, a Polonia se lo había cogido, Italia era vasallo. Estuvo ahí, ¿eh? La camiseta de fútbol. El país vencido le entrega la camiseta, su camiseta de fútbol, que para un país como el nuestro, la camiseta de fútbol es como la bandera, es como se la entrega a su vencedor. Geopolítica para tarambanas y fútbol, muchachitos. Todo tiene que ver con todo, chouas. Todo tiene que ver con todo. Para denunciar. Para denunciar. Mientras la República Democrática del Congo, hoy jodía con mi amigo República Democrática del Congo y cuál es la República Dictatorial del Congo, ¿no? Mientras que hoy la República del Congo conseguía un heroico empate, en las tribunas este fanático posó con una bufanda que decía Kibú es Congo. La rica región en coltán que hace sangrar en sus entrañas a la República Democrática del Congo frente a la guerrilla M23. La República Democrática del Congo tiene un problema interno, ¿sí? Hay unos grupos guerrilleros. No tiene el gobierno el control, como en varios países de África, hay que decirlo, no tiene el control sobre todo su territorio de manera integral, ¿sí? Financiada por Ruanda. La M23 la financia Ruanda, que ocupa de facto esta M23, la región del Kibú, que es una región del Congo, y abastece a diario a los gigantes tecnológicos globales. O sea, el Congo tiene un grupo guerrillero financiado por Ruanda
que le controla el coltán, la mina de coltán, que eso lo sacan y se los llevan los gigantes tecnológicos globales, ¿sí? O sea, eso, República del Congo no ve un peso. ¿Ven lo que les digo, Chowa? Que acá la gente ve en el mundial, en los eventos deportivos, el momento de la expresión política. Anda a decirle a este congoleño, que capaz que tiene un primo que lo agarró la M23 y que lo hizo recagar, decirle, no, no mezcles la política con el fútbol. Qué gay que es la gente que no le gusta mezclar la política con la vida. El tema este que pasa en el Congo, ¿no? Esta es una de las localidades congoleñas más golpeadas por la guerra del coltán entre el gobierno y la guerrilla. Hace una breve pausa en la guerra. Escuchen esto, boludo. Escuchen esto, boludo. Escucha, escucha. El fútbol ha servido como, pero esto no es la primera vez. Fíjense, hay una cosa una anécdota muy graciosa de la Primera Guerra Mundial, que creo, si no me equivoco, es durante la Navidad, que en las trincheras hay un día que se juntan los ejércitos y dicen, loco, es Navidad, ya fue, hoy no nos disparamos. Y se pusieron a jugar al fútbol, boludo. Esto es lo mismo. Una zona caliente de guerra de un estado que tiene una guerrilla metida dentro de su territorio que le controla ¿cómo que se dice? Que le controla los minerales, sus productos. Se pausa la guerra civil, se pausa, perdón, la guerra para que miles de civiles se congreguen para ver el partido de fútbol contra Portugal. El fútbol dándole oxígeno a un pueblo golpeado por años de guerra en el centro oriente del país y, claro, en el centro en la República Democrática del Congo está en el centro de África, en lo que se conoce como el África subsahariana, que queda por debajo de los paralelos que pasan por el desierto del Sahara, ¿sí? El fútbol dándole oxígeno a un pueblo golpeado, como a Argentina en el 78, como a Argentina en el 86, como a Argentina en el 2022. Esto fue Geopolítica para Tarambanas, edición fútbol. El fútbol y la política son lo mismo, porque el fútbol es la política por otros medios y la política es el fútbol por otros medios. Saludos.